Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Luisa Márquez Mejía y yo les explicaré sobre la masa. La masa se define como la cantidad de materia contenida en un objeto. Es una medida de inercia de un cuerpo, es decir, su resistencia al cambio de movimiento. La masa se presenta con la letra M y se mide en kilogramos. Propiedades de la masa. La masa tiene varias propiedades importantes. Una de ellas es que es una propiedad escalar, lo que significa que solo tiene magnitud y no tiene dirección. Hay una que es aditiva, lo que significa que la masa total del sistema es igual a la suma de las masas de los individuales de los componentes. La masa es una propiedad conservativa, lo que significa que no se puede crear ni destruir masa en un sistema cerrado, solo se puede transferir o transformar. También es de suma importancia la masa, ya que es una propiedad fundamental que radica en varias áreas. La masa determina la cantidad de fuerza necesaria para mover un objeto o cambiar su velocidad. Está relacionada con la energía cinética de un objeto en movimiento. También tiene influencia en la interacción gravitacional entre objetos. A continuación se presentarán dos ejemplos. Supongamos que tenemos un cubo de cobre y queremos determinar la masa. El cubo tiene un volumen de 6 centímetros. La densidad de cobre es de 8.96 gramos sobre centímetros cúbicos. La fórmula es M, que vendría representando masa, igual a densidad, que es P, por V, que es volumen. Y la sustitución sería que vamos a multiplicar lo que es densidad por volumen y nos estaría dando como resultado 53.76 gramos, porque se eliminan centímetro con centímetro. Bien, en el segundo ejercicio tenemos que un cilindro de aluminio tiene un volumen de 12 centímetros cúbicos. La densidad del aluminio es de 3.7 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Y cuál sería la masa del volumen? Lo mismo, los datos sería el volumen, sería de 12 centímetros cúbicos, la densidad 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos y la fórmula sería densidad por volumen igual a masa. Entonces, multiplicamos y nos da como resultado 32.4 gramos. En conclusión, puedo decir que la masa es una propiedad fundamental en la física que nos permite medir ciertas cantidades, que esta está relacionada entre lo escalar, la aditiva y conservativa, y que esta se puede medir también en kilogramos, tanto como en gramos, en diferentes contextos. La masa no solo es de suma importancia en cálculos físicos, sino que también determina la fuerza necesaria si en dado caso queremos mover un objeto, y está también relacionada con lo que es la energía cinética. Les voy a platicar de lo que es la cohesión. Bueno, la cohesión es un fluido donde se encarga, por ejemplo, en el agua, de hacer una composición de unión entre las moléculas, las cuales son de carga negativa y de carga positiva, siendo estas eh, una herramienta donde hacen entre ellas un, una forma de puente de hidrógeno. Bueno, les voy a compartir un experimento del cual me emociona mucho que lo hagamos en equipo, donde podremos mostrar cómo está integrado esta cohesión en el agua y encontrado en nuestra vida cotidiana. Bueno, como primera herramienta vamos a utilizar un vaso de vidrio. También es necesario tener en cuenta algunas llaves y algunas monedas, ya que pues las monedas tienen una capacidad de ejercer cierta como magnitud, de la cual pues el agua puede estar integrada a ellas como una capa cuando se empieza a realizar este experimento, donde se puede encontrar donde se hay una fuerza de atracción
debido a la composición de las llaves y del metal que se integra entre ellos. Bueno, aquí nos encontramos con un vaso más grande que el vaso que tengo aquí de vidrio, donde nosotros, como vemos, ahí se encuentran unas como burbujitas, de las cuales esas son las moléculas encontradas. Hay unas visibles y unas no visibles. Nosotros, al llenar nuestro vasito hasta el tope o hasta lo que más se pueda, como verán, pues todavía le falta un pedacito. Pero nosotros vamos a integrar estas llaves y vamos a integrar también las monedas. Yo creo que con esas son suficientes. Y bueno, vamos a hacer que nuestra ESA, pues vamos a... Y bueno, como verán, vamos a ir integrando poco a poco agua, donde no sé si se dan cuenta, pero se comienza a hacer una forma de como de capa, donde no se permite que se caiga el agua. Miren, nosotros podemos agregar otro poquito de agua y no se riega. Si se dan cuenta, está hasta el tope. Y vamos a integrarle un poquito más. Y bueno, a esta capa que se creó, se puede dar a conocer que está ligada la cohesión con la adhesión de agua y de las moléculas, y de igual manera con la tensión superficial encontrada de sí. Bueno, yo voy a platicar acerca de un problema de volumen, donde dice así: calcula el volumen, la cual una solución tiene una densidad de alcohol que es de 0.8 centímetros cúbicos y una masa de 1600 gramos de alcohol. Entonces, por consecuente, tenemos que la fórmula es igual a volumen igual a masa sobre densidad, donde el volumen es igual a la masa, como ya tenemos entendido, es de 1600 gramos, y de igual manera la densidad, como nos los pone en el problema, 0.8 gramos sobre centímetros al cubo, donde nuestro resultado es igual a 2000 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque nosotros al quitar gramo con gramo, pues nos queda centímetros cúbicos, que esto también podría ser igual a 2000 milímetros. ¿Qué es adherencia? La adherencia es la tendencia que tienen sustancias o materiales diferentes a pegarse y unirse entre sí, en este caso un adhesivo a una sustrato debido a una variedad de posibles interacciones. Es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en un contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. Son cintas de tejido parecidos a una cicatriz. Normalmente tejidos internos y órganos tienen superficies restablecidas para que se puedan acomodar al moverse el cuerpo. Las adherencias causan que los tejidos u órganos se queden pegados. ¿Qué es capilaridad? La acción capilaridad, a veces capilaridad, movimiento capilar, efecto capilar o mecha, es la capacidad de un líquido para fluir en espacios estrechos sin ayuda de o incluso en oposiciones a fuerzas externas como la gravedad. La capilaridad es un fenómeno a través del cual los líquidos tienen la capacidad de subir o bajar a través de un tubo capilar. Un tubo capilar es un objeto con diferentes medidas de diámetro, a través del cual se conducen líquidos o fluidos, y en estos donde ocurre el fenómeno de la capilaridad. A continuación les presentaré dos problemas de masa. Problema 1.
La densidad del metanol, un líquido orgánico incoloro que se usa como solvente, es de 0.7918 gramos sobre mililitros. Calcule la masa de 89.9 mililitros de líquido. Datos: densidad 0.7918 gramos sobre mililitros, volumen 89.9 mililitros de líquido. Fórmula: masa es igual a volumen por densidad. Sustitución: 89 mililitros por 0.7918 gramos sobre mililitros. Esto es igual a 71.18282 gramos. Problema 2. La densidad del mercurio, el único metal líquido a temperatura ambiente, es de 13.6 gramos sobre mililitros. Calcule la masa de 5.50 mililitros de líquido. Datos: densidad es igual a 13.6, masa 5.50 mililitros. Fórmula: masa es igual a volumen por densidad. Sustitución: masa es igual a 5.5 mililitros sobre 13.6, y esto nos da un total de masa es igual a 74.8. Y les voy a presentar la densidad y la presión. En cuanto a la densidad, es una propiedad física de la materia que se define como la cantidad de masa contenida en un volumen unitario. En pocas palabras, se mide cuánta masa hay en un espacio determinado. Su fórmula para su medición es densidad es igual a masa sobre volumen. La densidad se suele expresar comúnmente en unidades de gramos por centímetro cúbico o kilogramos por metro cúbico. Existen varios tipos de densidad dependiendo del contexto y de las condiciones específicas. Entre las más importantes se encuentra la densidad absoluta, que es una propiedad intensiva, lo que significa que no depende de la cantidad de materia, sino de la naturaleza del material. La densidad relativa, no tiene unidades y es una proporción. Por ejemplo, si una sustancia tiene una densidad relativa, significa que es 2 veces más densa que su propia masa. La densidad aparente, que se refiere a la densidad de un material, incluyendo los espacios vacíos dentro de él. La densidad de población, que es un contexto diferente y se utiliza en la geografía o sociología. Y un ejemplo más es la densidad de energía, que se refiere a la cantidad de energía almacenada en un sistema por unidad de volumen. En cuanto a sus tipos de medición, existen diversos métodos para llevarlo a cabo. Para líquidos existe el densímetro o hidrómetro, que es un instrumento que flota en el líquido y mide la densidad basada en el principio de flotación de Arquímedes. El picnómetro, que es un frasco de vidrio con un volumen conocido y un cierre hermético. La balanza de Moore, que es un dispositivo que utiliza un principio similar al densímetro, pero con mayor precisión. En cuanto a los sólidos, el método de desplazamiento del agua se utiliza en una balanza para medir la masa del sólido y un recipiente con agua, midiendo el volumen desplazado por el sólido. El pignómetro de helio, que es similar al pignómetro para líquidos, pero se utiliza gas helio para medir el volumen de sólidos. Los calibradores y micrómetros, que se utilizan para medir las dimensiones de objetos sólidos regulares, calculando a partir de su masa y el volumen determinado. Para los gases existe el picnómetro de gas, que es un recipiente con un volumen conocido y mide la presión y la temperatura del gas. El espectrómetro de masa, que en algunos casos puede ser utilizado para determinar la densidad de gases, al analizar la masa de las moléculas y su distribución en un volumen conocido. La presión se tiene que es una magnitud física que describe la fuerza ejercida sobre una unidad de superficie, en la cual su fórmula se relataría de la siguiente manera. P es igual a presión, la cual es la F, que es la fuerza aplicada sobre el área sobre la cual se aplica la fuerza. La presión puede medirse en unidades de pascales en el Sistema Internacional de Unidades, donde un pascal equivale a un newton por metro cuadrado. También se utilizan otras unidades como el bar atmosférica, el cual se denomina ATM, o los milímetros de mercurio, que es igual a milímetro Hg. En cuanto a los tipos de presión, existen diferentes, pero los más importantes se destaca la presión atmosférica, que es la presión ejercida por la atmósfera terrestre sobre la superficie, la presión absoluta, que es la presión medida en relación con el vacío absoluto, la presión manométrica, la cual es la presión medida en relación con la presión atmosférica. Puede ser positiva cuando es mayor que la presión atmosférica o negativa cuando es menor que la presión atmosférica. Se mide utilizando un manómetro. La presión diferencial, que es entre dos puntos, utilizándose en aplicaciones donde se necesita medir la variación de presión entre dos áreas o puntos,
como sistemas de ventilación y fluidos, y la presión hidrostática, la cual ejerce un fluido en reposo debido a la fuerza de la gravedad. En un líquido aumenta con la profundidad debido al peso del líquido por encima del punto de medición, calculándose igual a presión sobre densidad por gravedad por su altura. En cuanto a sus aplicaciones, se utiliza principalmente en meteorología para medir la presión atmosférica y ayudar a predecir el clima. También tiene relevancia histórica y educativa, demostrando principios fundamentales de la física atmosférica. Por comprensión del tema, presentaré 3 ejemplos en relación a lo explicado. En cuanto a la densidad, se tiene el problema de calcular la densidad de un trozo de hierro cuya masa es de 110 gramos y ocupa un volumen de 13.99 centímetros cúbicos. En nuestros datos tenemos que encontrar la densidad teniendo en cuenta que la masa es igual a 110 gramos y nuestro volumen a 13.99 centímetros cúbicos. Ocuparemos la fórmula que es igual a densidad igual a masa sobre volumen, y sustituido quedaría igual a densidad igual a 110 gramos sobre 13.99 centímetros cúbicos, resultando en una densidad igual a 7.8627 gramos sobre centímetros cúbicos. En cuanto a la presión ejercida sobre el suelo, se tiene que calcular cuál es su presión por un bloque de hielo cuyo peso es de 80 kilogramos fuerza al apoyarse sobre una de sus caras cuya área es de 1500 centímetros cuadrados. En cuanto a los datos, tenemos su fuerza y el área. La fórmula ocupada es igual a la presión igual a fuerza sobre área. Sustituido quedaría de la siguiente manera: 80 kilogramos fuerza sobre 1500 centímetros cuadrados, lo cual resultaría en una presión ejercida igual a 0.053 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Calcula la presión hidrostática en el fondo de una alberca de 5 metros de profundidad si la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En nuestros datos tenemos la altura o profundidad que es igual a 5 metros y nuestra densidad que es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En cuanto a la fórmula a ocupar, es igual a presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por la altura o profundidad. Sustituido quedaría igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, el valor de la gravedad que es igual a 9.8 metros sobre centímetro cuadrado y la profundidad que es igual a 5 metros. Todo eso multiplicado daría un resultado igual a 49.000 kilogramos metro sobre metro cuadrado segundo cuadrado. Esto resultaría en una unidad de medida igual a newtons sobre metro cuadrado, resumiéndose en pascales, lo cual resultaría en una presión hidrostática igual a 49.000 pascales.